dice, un tanque contiene dióxido a 20 grados centígrados y 50 atmósferas, y se haya provisto a una válvula de seguridad que la temperatura del recipiente sube a 250 grados centígrados. ¿Qué fracción del gas escapará y a qué temperatura se abre la válvula? ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como en todos los ejercicios, es hacer el dibujo. Ya mediante el dibujo nosotros vamos a poder comprenderlo. Entonces, aquí está el tanque, ¿no? El tanque se haya provisto de una válvula de seguridad, ¿no? Que se abre. Para hacer este dibujo, nosotros vamos a hacer de una manera diferente, ¿ya? Aquí está la temperatura inicial, ¿no? Temperatura inicial y la presión inicial que nos dan el ejercicio. La presión inicial es 20 grados centígrados, perdón. La temperatura inicial es 20 grados centígrados y la presión inicial es 50 atmósferas, ¿no? Dice, y se haya provisto una válvula de seguridad que se abre a las 80. Entonces, aquí va a haber una suposición. Aquí va a ser el mismo tanque, ¿ya? Pero con la presión de abertura. Entonces, nosotros vamos a colocar aquí la presión AB, la presión de abertura, que es de 80 atmósferas. 80 atmósferas, ¿ya? Accidentalmente la temperatura del recipiente sube a 250 grados centígrados. Entonces, de aquí, el tanque se va a ir a una presión y temperatura final, ¿ya? ¿Qué dato nos dice? La temperatura del recipiente sube hasta 250 grados centígrados. Entonces, tenemos temperatura final 250 grados centígrados. Ahora la pregunta nos dice, ¿qué fracción del gas se escapará y a qué temperatura se abre la válvula? ¿No? Y aparte de todo esto, fíjense abajo que el ingeniero le da la constante de los gases, ¿no? Perdón, la constante R. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Ver la fórmula que necesitamos. Si dice qué fracción del gas, ¿no?, se escapará, se refiere a que el porcentaje de escape va a ser la diferencia entre final e inicio. Entonces, nosotros vamos a ponerlo de esta manera. No vamos a poner n final menos n de inicio, ¿ya? Vamos a ponerlo como que los moles de inicio menos los moles finales sobre los moles de inicio, ¿ya? Ahora sí, empecemos a resolverlo. Lo primero que tenemos que hacer, ¿ya?, es calcular los moles iniciales con estos datos de acá. Acordémonos que nosotros tenemos la constante R. R va a ser igual a 0,082, ¿ya? Por lo tanto, para encontrar los números de moles utilizamos la ecuación de los gases, ¿no? ¿Qué dice la ecuación de los gases? Dice presión inicial por volumen va a ser igual a los números de moles iniciales por R por la temperatura inicial, ¿no? De aquí yo tengo que despejar los números de moles iniciales. Entonces despejo. Los números de moles iniciales van a ser igual a la presión inicial por el volumen. Como este es un tanque, el volumen va a permanecer constante, ¿no? Entonces va a ser igual a presión por volumen sobre la constante R por la temperatura inicial. Aquí no le puse R inicial porque la constante R se mantiene igual para todo, ¿no? Por lo tanto, reemplazando datos, los números de moles al inicio, nosotros vamos a tener una presión de 50 atmósferas por el volumen, ¿no?, que no conozco, por el volumen. Todo esto dividido entre la constante R. R va a ser 0,082 atmósferas por litro, pero el litro es volumen, ¿no? Entonces lo voy a poner por volumen sobre grados Kelvin mol.
por la temperatura. Esta temperatura, ¿está bien que nosotros la tomemos como grados centígrados? No, en Kelvin. Siempre la temperatura ustedes la van a transformar al inicio para que no se olviden, ¿ya? La temperatura va de acuerdo a la constante R, la constante de los gases que nos da el ingeniero. Por lo tanto, ¿cuánto sería esto en grados Kelvin? 20 grados centígrados, ¿cuánto sería en Kelvin? 293 grados Kelvin, ¿no? Lo voy a poner con rojo para que no nos olvidemos. 293 grados Kelvin. Y 250 en grados Kelvin, ¿cuánto sería? Grados Kelvin, ¿no? Entonces, copiamos la temperatura inicial, 293 grados Kelvin. ¿Ya? Eliminamos datos, ¿ya? Atmósfera se va con atmósfera, grado Kelvin se va con Kelvin, y este volumen no se puede ir con este volumen, quedaría de esta manera. Por lo tanto, los números de moles iniciales no van a quedar en función a este volumen. ¿Cuánto sería eso? 50 dividido entre 0,082 por 293. $50 dividido entre 0,82 por 290. 2.08. 2.08 moles por volumen, ¿no? Moles por volumen. Ya. Entonces, de aquí ya tenemos los números de moles del inicio van a ser igual a 2.081 por el volumen. ¿Hasta aquí todo claro? Jóvenes. ¿Hay alguna duda? Ya, No. sigamos. Voy a borrar esto. Una vez ya hemos verificado este estado inicial, ¿no? Podemos verificar el estado final. El ejercicio me dice que esto sea 80, ¿ya? Entonces, de aquí tenemos que ver si es que se abre la válvula. Si no se abre la válvula, entonces no es necesario seguir los demás pasos, pero si se abre la válvula, es necesario ver de esto escapa. ¿Por qué? Porque al escaparse el gas de aquí, esto está programado para que cuando la presión supere las 81 atmósferas se abra el tanque. Al abrirse el tanque va a salir el gas. Va a salir el gas necesario hasta que la presión disminuya. ¿Ya? Ustedes lo han visto esto, no sé si han pasado al laboratorio de la ley de los gases, la ley de Gay-Lussac, etcétera, ¿no? Ustedes saben que la presión es proporcional a la temperatura. ¿Qué quiere decir? Que si la presión aumenta, la temperatura aumenta. Si la presión disminuye, la temperatura también va a disminuir. Por lo tanto, ¿ustedes creen aquí que la presión va a aumentar? ¿Qué piensan ustedes? Obviamente, ¿no? Ya que aquí la temperatura está aumentando. Por lo tanto, vamos a fijarnos si esto se abre y después podemos calcular también los moles finales. Entonces, vamos a ver si se abre la válvula, ¿ya? Si se abre la válvula. Entonces, vamos a poner aquí abertura. Tenemos la misma fórmula. La presión final por el volumen va a ser igual a los números de moles, la constante R y la temperatura final. ¿Ya?
Estos números de moles de aquí nosotros los vamos a tomar como si fueran los números de moles iniciales, ¿ya? ¿Por qué los números de moles iniciales? Porque cuando el tanque se abra y se escape gas, los números de moles van a volver, todo vuelve a como estaba en un comienzo, ¿no? Porque por eso es que se abre la válvula, para que una vez tengan estas temperaturas, vuelva nuevamente a cerrar y todo esté en las mismas condiciones. Por lo tanto, los números de mol aquí los vamos a poner como si fueran los del inicio. De aquí voy a despejar presión. La presión final para ver si superan las 80 va a ser igual a los números de moles iniciales por la constante R por la temperatura final sobre el volumen. La presión final va a ser igual a los números de moles iniciales. ¿No? Los números de moles iniciales nos salieron 2.081 por volumen por la constante R, 0,082 atmósferas por litro sobre grados Kelvin mol por la temperatura final, ¿no? Que es 523 grados Kelvin sobre el volumen. Nosotros no conocemos el volumen, por lo tanto, lo podemos dejar ahí, ¿no? Aunque, ven aquí que tenemos volumen, y aquí también tenemos volumen, por lo tanto, se pueden simplificar esto. Por lo tanto, ¿cuánto va a ser la presión final? Sería entonces 2.081 por 0.082 por 523. Nos sale 89.25 atmósferas. 89.25 atmósferas. ¿Qué quiere decir esto? Que el tanque sí se abre, ¿no? Entonces es necesario calcular lo demás. Entonces la presión final es de 89.25 atmósferas. ¿Ya? Esta presión tiene que superar a la presión de abertura para que el tanque obviamente se abra. Si es que por algún caso, digamos, a nosotros aquí nos sale, qué sé yo, 69, supongamos, ¿no? Entonces no es necesario calcular los demás datos, ya que el tanque no se abre. Y al no abrirse mantiene todas sus propiedades del inicio, no solo, excepto la temperatura que cambia, ¿ya? Pero los números de moles van a seguir manteniéndose tal y como están, ya que los números de moles están en función de las variables de la ecuación, ¿no? Por lo tanto, esto lo estamos tomando como si fuera un proceso isocórico. ¿Qué quiere decir? Como si el volumen fuera constante. Por lo tanto, si la presión y la temperatura, como ya le dije, aumentan, ¿ya? Entonces, las condiciones hacen que esto se abra, ¿ya? Por lo tanto, ya se abre el tanque. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí o sí tenemos que calcular los números de moles finales, ¿no? Voy a borrar esto. Entonces vamos a colocar acá. Cálculo de los moles finales en la abertura, ¿no? Mol final. Entonces, de la misma fórmula PV, NRT, yo despejo los números de moles, ¿no? Directamente lo vamos a hacer. Los números de moles, N, va a ser igual a la presión por el volumen sobre R por T. ¿Ya? Pero esta presión de aquí que nosotros vamos a colocar es la presión de la abertura, ya que al abrirse el tanque esta presión no va a llegar, ¿no? Ya que al abrirse se queda en esta presión. Por lo tanto, esta de aquí es la presión de abertura y esta es la temperatura final, ¿ya? Por lo tanto, los números de moles finales que se escapan serían la presión de abertura, 80 atmósferas, multiplicado por el volumen, que es constante, ya lo voy a mantener en función del volumen. Todo esto sobre la constante R. El ingeniero ya me da esa constante en el examen. 0,082 atmósferas
por litro sobre grados Kelvin mol. Todo esto multiplicado por la temperatura final de 523 grados Kelvin. Entonces, atmósfera con atmósfera se van, Kelvin con Kelvin se van, y los números de moles finales nos quedaría en mol. Aquí es mol por volumen, ¿no? Nos quedaría en mol por volumen. ¿Cuánto sería eso? 80 sobre 0.082 por 523. Nos sale 1.86. 1.86 moles por el volumen. Entonces ya tengo esta fórmula de aquí. Por lo tanto, los números de moles finales van a ser igual a 1.86 mol por volumen, ¿no? Una vez yo tengo los números de moles finales, yo puedo ya calcular la fracción del escape. Voy a borrar esto ya. ¿Dudas hasta aquí? No. Ya. No. Tanto reemplazo en esta fórmula. Los números de moles iniciales van a ser igual a 2.081 moles por volumen menos los números de moles finales 1.86 mol por volumen. Todo esto dividido entre los moles del inicio, entre 2.081 mol por volumen. Esta de aquí es una resta de mol por volumen, ¿no? Entonces, simplificamos todo con lo de abajo. Por lo tanto, el porcentaje de escape, por si acaso esto es porcentaje, ¿no? Entonces aquí multiplicado por 100. ¿Cuánto sale el porcentaje de escape? $10,62. 10,62%. El porcentaje de escape es igual a 10,62%. Ya tenemos una pregunta. Perdón, ya tenemos una respuesta. Lo otro que me pide es determinar la temperatura de abertura. Entonces, yo aquí le voy a preguntar algo. ¿La temperatura de abertura puede ser mayor que esta o tiene que ser menor? ¿Qué opinan, chicos? Menor. ¿Por qué tiene que ser menor? Porque la presión es menos que la otra. La presión y la temperatura son proporcionales. Aquí le voy a poner la presión y la temperatura en un proceso isocórico, volumen constante, son proporcionales. La temperatura y el volumen en un proceso isobárico, en un proceso isobárico la presión es constante, también son proporcionales. La presión y el volumen en un proceso isotérmico, un proceso donde la temperatura es constante, ¿qué dicen ustedes? ¿Es proporcional o es inversamente proporcional? Inversamente proporcional. Es inversamente. ¿Qué quiere decir que sea inversamente proporcional? Que si la presión aumenta, el volumen disminuye. Sin embargo, aquí en un proceso isocórico, si la presión aumenta, la temperatura aumenta. La temperatura y el volumen en un proceso isobárico, presión constante, si la temperatura aumenta, el volumen aumenta. Solamente en este caso de la presión y el volumen en un proceso isotérmico es inversamente proporcional. Si la presión aumenta, el volumen disminuye. ¿Ya? Esto, chicos, ustedes lo tienen que saber de memoria,
para la unidad número 2, para la unidad de termodinámica, ya que en estos casos la termodinámica que nosotros vamos a utilizar no es la misma que utilizan con los que están con el ingeniero Antelo en termodinámica o con el ingeniero Gonzalo. Ya, esta termodinámica es de los gases, por lo tanto nosotros nos vamos a basar en las ecuaciones generales de los gases. Por lo tanto, tienen que saber esto de memoria. Estudien, apréndanse esto y otras fórmulas que yo les voy a pasar después de termodinámica y la van a dominar bien esa parte, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto de acá? Ya, continuemos entonces. Voy a borrar esto, ya ustedes en el video le ponen pausa y lo copian. ¿Qué más puedo hacer acá? Tengo que calcular la temperatura de abertura, no voy a borrar esto de acá. Entonces, de la ecuación de los gases, presión por volumen es igual a NRT, yo despejo temperatura. La temperatura va a ser igual a la presión por el volumen sobre los números de moles por la constante R. Esta presión de acá va a ser la presión de abertura. Y estos números de moles van a ser los números de moles iniciales. ¿Por qué son los números de moles iniciales? Porque antes de que esto se abra, se mantienen los números de moles iniciales acá, se mantienen como 2,081, ¿no? Una vez se abre esto y se escapa la fracción de gas, los números de moles finales son estos. Por lo tanto, para calcular la temperatura de abertura, yo tengo que ver con cuántos moles estaba ya el recipiente antes de que se haya escapado. Entonces, la presión de abertura, y aquí van a ser los números de moles iniciales. Por lo tanto, la temperatura de abertura va a ser igual a la presión de abertura, que son 80 atmósferas, por el volumen. El volumen no lo conozco, ¿no? Sobre los números de moles de inicio, son 2,081 moles, ¿no? Por volumen. Por la constante de 0,082 atmósferas por litro sobre grados Kelvin mol. De aquí eliminamos la atmósfera. Atmósfera se va con atmósfera. Aquí no es aquí volumen lo podemos poner así, ¿no? Pero volumen de aquí se va con este volumen y con este de acá. Y los moles se van con los moles. Nos quedaría entonces la temperatura de abertura en grados Kelvin. ¿Cuánto sale eso? Sería entonces 80 dividido entre 2,081 por 468,82, ¿no? Entonces la temperatura de abertura va a ser igual a 468,82 grados Kelvin, ¿no? Y esta es la otra respuesta a la pregunta que me hacía el ingeniero, ¿no? Entonces nos pedía la fracción que se abre y la temperatura a la cual se abre, ¿ya? ¿Todas hasta aquí, jóvenes? ¿Están entendiendo o lo estoy chipando? ¿Se entiende? Recording ¿Seguro? stopped. Saben que yo les puedo repetir de nuevo, no me hago problema. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer otro, ¿ya? Todos están con su calculadora, ¿no? Les quiero enseñar a interpolar. Tal vez algunos ya saben esto de termodinámica, ¿no? Pero siempre es bueno recordar. ¿Ya? Vamos a hacer este de aquí, modelo de examen.
Copien eso mientras yo voy a copiar la tablita aquí abajo, ¿ya? Progress. ¿Qué nos dice este ejercicio? ¿Qué peso de etano habrá en un cilindro cuyo volumen, y nos da el dato de volumen, nos dan el dato de la temperatura, la presión, y aparte nos dan la presión y temperatura crítica, nos dan el peso molecular del carbono y del hidrógeno, ¿no? Y nos piden la masa, ¿ya? Y aparte de esto nos dan una tabla para poder encontrar el factor de compresibilidad. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer en esta clase de ejercicio? ¿No? Copiar los datos. Dice, ¿qué peso de etano? Cuando nos dice peso, nos dice que encontremos la masa. ¿Qué masa de etano habrá en un cilindro de gas cuyo volumen es de 28,32 litros? ¿Ya? Entonces tenemos un volumen, tenemos una temperatura y tenemos una presión. El volumen es de 28,32 litros. La temperatura normal es de 310,8 grados Kelvin. La presión es de 137,05 atmósferas, ¿no? Y aparte de esto nos dan la presión y temperatura crítica. La presión crítica y la temperatura crítica. La presión crítica es de 48,2 atmósferas. La temperatura crítica es de 305,5 grados Kelvin, ¿no? Y aparte de esto nos dan cuánto es el peso molecular del carbono y cuánto es el peso del hidrógeno. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Ya? Tenemos que ver la fórmula en función del factor de compresibilidad. Por lo tanto, la fórmula sería así. Presión por volumen es igual a Z, que es el factor de compresibilidad que se saca de esta tabla, por NRT. ¿Ya? De aquí queremos encontrar la masa. Por lo tanto, tenemos que poner la fórmula de los gases en función a la masa. ¿Cómo sería eso? El peso molecular es igual a la masa sobre los moles. Si yo despejo moles, los moles va a ser igual a la masa sobre el peso molecular. Por lo tanto, sería presión por volumen es igual a Z por la masa por R por T sobre el peso molecular. Yo quiero encontrar la masa, por lo tanto, la masa va a ser igual a la presión por el volumen por el peso molecular sobre R por T por Z, ¿no? A partir de esta fórmula yo voy a utilizarla, ¿ya? Por falta de espacio la voy a copiar más arribita, pero esta es la fórmula que yo necesito para encontrar la masa, ¿ya? Entonces la masa va a ser igual a la presión. Voy a reemplazar datos. La masa va a ser igual a la presión, que es de 137,05 atmósferas, por el volumen, que es de 28,32 litros, ¿ya? Por el peso molecular. No sabemos cuánto es el peso molecular ¿de qué compuesto nos dice en el examen? Del etano, ¿no? Pero nos dan el peso molecular de cada uno de sus componentes. Etano es carbono 2, hidrógeno 6. ¿Ya? Por lo tanto, para calcular su peso molecular, aquí el carbono vale 12. Sería entonces carbono hidrógeno. 2 por 6 por. ¿Ya? El hidrógeno vale 1, ¿no? Sería 6 por 1. 6. Y el carbono vale 12. Y sería 24. Sería entonces
30, ¿sí o no? El peso molecular, entonces aquí arriba vamos a poner por el peso molecular, que serían 30 gramos sobre mol, por 30 gramos sobre mol. Todo esto dividido entre la constante R, que sería 0,082 atmósferas por litro sobre grados Kelvin mol, por la temperatura, que sería 310,8 grados Kelvin, por el factor Z. El factor Z no lo conozco. El factor Z yo tengo que sacarlo de tabla, ¿ya? Por lo tanto, para sacarlo de tabla yo necesito saber cuánto es la presión y cuánto es la temperatura reducida. Por ejemplo, si la presión reducida me sale 1.1 y la presión reducida me sale 1.8, por lo tanto, me vengo acá, temperatura reducida 1.01, presión reducida 1.8. Entonces, este valor que está aquí es el que vale Z. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que hacer. Pero para eso necesitamos ver cuánto es la presión y cuánto es la temperatura reducida. Entonces, la presión reducida va a ser igual a la presión sobre la presión crítica. ¿Ya? Y la temperatura reducida va a ser igual a la temperatura sobre la temperatura crítica. Reemplazando datos, aquí sería entonces la presión de 137,05 sobre 48,2. ¿Cuánto sale eso? Dos coma 2,84. Lo voy a hacer aquí con la calculadora ya. 2,84. La presión reducida, aquí lo voy a poner, la presión reducida es igual a 2,8. Ustedes quieren poner 2,84, ¿no? Ya tenemos entonces la presión. Ahora vamos a ver la temperatura. ¿Cuánto es la temperatura reducida? Sería entonces 310, que es la temperatura de aquí, 310,8 sobre 305,5. ¿Cuánto sale eso? 310,8 dividido entre 305,5. 1,01. 1,01, ¿no? 0,01. Entonces la temperatura reducida es igual a 1,01. Ya tenemos entonces los datos para entrar a nuestra tablita. Ahora préstenme mucha atención acá. Lo primero que tengo que hacer es entrar por la presión o por la temperatura. Yo siempre entro por la temperatura, ¿no? Por este lado de acá. Entonces la temperatura es de 1,01 y eso se encuentra aquí. Entonces el factor Z va a estar entre esta línea de acá. Voy a ver cuánto es la presión. La presión me sale de 2,8. Me vengo acá. Aquí está. Aquí hay la presión de 2 y aquí hay la presión de 4. No hay la presión de 2,8. Y no puedo utilizar esta presión, ¿ya? Tengo que utilizar la de 2,8. Pero si hubiera la presión de 2,8, estuviera aquí, ¿no ven? Entre medio de estos dos. La presión reducida es igual a 2,8. ¿Me entienden? ¿Me están guiando, chicos, o no? Sí. Si el dato que la presión de 2,8 estuviera aquí en el medio, ¿sí o no? Por lo tanto, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Una interpolación. Si la presión de 2,8 está entre estos dos datos, quiere decir que el factor Z que yo busco está entre medio de estos dos datos, ¿sí o no? Por lo tanto, tengo que hacer una interpolación. ¿Saben qué es una interpolación? Una interpolación es una ecuación capaz de hallar datos continuos tabulados, ¿ya? Entre una recta. Supongamos que nosotros aquí tenemos nuestra recta, ¿no?
Aquí tenemos nuestra recta. Y tenemos la recta de esta manera. Ahí y ahí. Entonces, aquí nos falta unir un punto. Por simple lógica, nosotros sabemos que el punto está ahí, ¿no ven? Pero si los datos estuvieran tabulados, este fuera el eje X y este fuera el eje Y. Si X fuera 2, 6, X sería 1, 5. Entonces me voy yo a X y digo, el dato que falta es 4. ¿Cuánto va a ser este dato de acá? ¿Cuánto es el punto que yo necesito poner acá? Para eso se hace la interpolación. En este caso, ustedes pueden ver que nuestros datos de aquí están tabulados, ¿no? Y están tabulados de una manera ascendente, porque Z va aumentando de acuerdo a aumente la presión, ¿ya? Entonces, vamos a hacer esta interpolación de acá, ¿ya? Voy a compartir pantalla y lo voy a hacer a través de mi calculadora virtual. ¿Pueden ver la pantalla? Sí se ve. Todos tienen esta calculadora, ¿no? Le dan la opción mode y tienen que salir todas estas opciones. A todos les sale, ¿no? Si hay alguien que no le sale, entonces no puede hacerlo por calculadora. No. ¿Ya? Entonces, le van a dar la opción mode. Todos den la opción mode. Le van a dar la opción 3, que es la stat. Y le va a salir estas variables. Le van a dar la opción número 2, que es A más BX. Y le salen los datos para interpolar. ¿Ya? Vamos a ingresar primeramente estos datos, que son 2, 4, donde quiero hallar mi dato, y 6. ¿Ya? Entonces, vean ustedes que en el eje X nosotros tenemos 2 y 6. Y en el eje Y tenemos 1 y 5. Justamente esos datos son los que yo tengo que poner en mi calculadora. ¿Ya? Entonces, en X yo le voy a poner 2. No le voy a poner el 4 que quiero hallar, le voy a poner 6. En 2 me dice que Y vale 1. Y 6 vale 5. ¿Todos ya pudieron llenar sus datos? Sí. Aquí le van a dar la opción donde dice AC, aquí abajo, donde dice off, le dan esa opción y todo se va a borrar. Ya no se van a alarmar. Una vez le den esa opción y se borre, le dan la opción donde dice shift, aquí arribita. Esta de aquí. Y le dan el número 1. Y le sale estas variables, ¿no? Donde nosotros vamos a utilizar la regresión lineal. Es la opción número 5. ¿Ya? El dato que nosotros queremos hallar está en lleno, ¿ves? Está aquí. Por lo tanto, en nuestra calculadora le van a dar la opción número 5, Y. ¿Ya? Va a salir de esta manera. Y por delante de Y le van a poner a la X que yo quiero encontrar. En este caso, la X que yo quiero encontrar es 4, ¿no? Por lo tanto, en mi calculadora voy a poner el cursor delante de Y. Estaba ahí, lo voy a poner delante y voy a poner el 4. Y le voy a dar igual. Ahí me sale el dato que es la interpolación. Entonces, el ejercicio que me inventé me dice que Y, cuando X vale 4, Y vale 3 para que continúe la recta. ¿Pudieron sacar todos? Sí. No. Sí. ¿Seguros? Sí. Disculpa, auxiliar, yo no pude. Buenas noches. ¿Será que nada más lo puede repetir, por favor? Por 2. Ya. Nuevamente. Esperen un ratito. Van a agarrar su calculadora. Creo que igual están del video de la unidad 1, el primer video, creo, ¿no? Ese video yo lo hice por si acaso, ¿no? Hay un video donde dice interpolación
Yo lo hice ese video, ¿ya? Vamos a hacerlo con el ejercicio, ya, para no atrasarme. Presten atención. ¿Qué es lo que tienen que hacer acá? Ya les expliqué cómo es que funciona la interpolación, ¿no? Es para encontrar los datos de una recta en un sistema que está tabulado, ¿no? Nosotros queremos encontrar este dato de acá a la presión de ¿cuánto era? ¿Alguien pudo anotar? Creo que lo borré. De 2,8, ¿no era? Lo primero que van a hacer es definir cuál es X y cuál es Y. Nosotros a X le vamos a poner que es la presión. ¿Ya? Nosotros a X le vamos a poner que es la presión. Y a Y le vamos a poner que es el factor Z. Entonces, en X llenamos todos los datos que están alrededor, que en mi caso serían estos datos de acá. ¿Ya? Pongo en el eje X, que es la presión, pongo 2. Pongo el valor que yo quiero encontrar, que está en el medio, que es 2,8. Y pongo el último valor de la presión, que es 4. En el eje Y voy a poner los valores de Z, que son de aquí abajo. Cuando la presión vale 2, Z vale 0,312. Este de acá es el que quiero encontrar. Cuando la presión vale 4, Y vale 0,538. ¿Ya? Anótense estos datos en una hoja, por favor, porque la interpolación la voy a hacer con la calculadora de mi computadora, ¿ya? Anótense estos datos para que después no estén fijándose cuántos eran. Interpolar por la calculadora, ¿ya? La voy a abrir la calculadora. Aquí está mi calculadora. Nuevamente, síganme los pasos. Le van a dar la opción aquí, Mode. Pueden ver el mouse, ¿no? ¿Ve? Le dan la opción Mode de acá, le dan la opción 3 y la opción 2. Primero le dan la opción 3. Después le van a la opción 2 y le va a salir XY. Hasta aquí está todo bien para los que no les salió. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Sí. Ya. En X le van a poner los datos que están acá. Para cuando X vale 2 y cuando X vale 4. El dato que nosotros queremos hallar de 2,8 lo vamos a poner al final, ¿ya? Entonces, cuando X vale 2, Y va a valer 0,312. Y cuando X vale 4, Y va a valer 0,538. Le dan la opción igual. ¿Hasta ahí van todos bien? Sí. ¿Los demás van todo bien hasta ahí? Sí. Ya. De aquí le van a dar la opción donde dice off, aquí abajo donde está AC, le dan esa opción y se borra. Luego le dan la opción shift de aquí arriba, lo oprimen y le tiene que salir esta S aquí arriba. Una vez le sale la S aquí arribita, le dan el número 1. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. No Ya. me sale esa opción. ¿Cuál opción? Todas las opciones que salió del 1 al 6. Le diste el shift y el número 1, ¿no? Sí. Tengo Qué raro. la Casio ClassWiz. ¿Es la misma que yo estoy utilizando? No, la ClassWiz tengo. A una negra. Ya, después vemos eso, ¿ya? Ya. Ahí se puede también interpolar por fórmula, por una ecuación, ¿no? Pero es un poquito más complicada aprenderse la memoria, ¿no? Ya. Todo lo demás me siguieron, ¿no?
De aquí le van a dar la opción 5, que dice regresión lineal. Le dan la opción 5 y tienen esta variable. ¿Dónde es que nosotros queremos encontrar nuestro dato? ¿En X o en Y? Y. Y, ¿no ve? Entonces le van a dar la opción Y, que es el número 5. Donde está Y con el chulito, ¿no ve? Le dan la opción 5, que es Y. El cursor lo van a poner delante de Y. ¿Y qué dato queremos encontrar en Y? ¿Con qué dato? Con 2,8. Entonces, se vuelven a su calculadora y adelante le ponen 2.8. No le van a poner por ni nada, déjenlo así, 2.8 y chulito. Hasta ahí todo bien, ¿no? Sí. Y le dan la opción igual. ¿Cuánto le sale? 0,4024. Igual. A los demás le sale lo mismo. Sí. 0,4024. ¿Cómo es que pueden saber que el dato está correcto? ¿Quién me puede decir? Está entre Si está entre medio de los dos valores, exactamente. Si por ahí el dato me salió 0,600, ¿estaría correcto o incorrecto? Incorrecto. Correcto, pues porque el dato tiene que estar entre medio de estos dos valores. Entonces, el dato que encontramos es correcto, ¿no? Por lo tanto, Z va a ser igual a, ¿cuánto es que sacamos? 0,40. 0,4024. Z es adimensional, por si acaso, no tiene unidades. Entonces ya podemos continuar el ejercicio. Aquí venía por Z, ¿no? Z va a ser igual a 0,4024. Por lo tanto, la masa, ¿cuánto va a ser? Verifiquemos unidades. Atmósfera se va con atmósfera, litro se va con litro, grados Kelvin se va con grados Kelvin, mol se va con mol, y la masa me quedaría en gramos. ¿Cuánto es la masa? Jóvenes. ¿Cuánto? ¿Cuánto le sale? 11.367. ¿Los demás colaboran en ese dato? Pues chicos, si están con su calculadora, ¿por qué no siguen? ¿Qué pasa con ustedes? Por nada más no le voy a subir la grabación, vamos a ver. Igual sale. 11.353,78. 11.353,79. Esa. 353.79. Mayormente cuando la masa le da así de alta al ingeniero, a veces le piden que ustedes la saquen en kilogramos. ¿Cuánto es en kilogramos? Hacemos una conversión, ¿no? ¿Un kilo cuántos gramos tiene? Un kilogramo tiene 1000 gramos. Por lo tanto, gramos con gramos se van, y a este resultado que sacaron le dividen entre 1000. Sale entonces 11.35 kilogramos. En el examen el ingeniero le va a decir en qué unidades ustedes lo tienen que sacar, ¿no? Si es en gramos, en kilogramos, en libras, qué sé yo. Por lo tanto, esta de acá sería la respuesta en gramos y esta de acá sería la respuesta en kilogramos, ¿no? ¿Pudieron entender, chicos, cómo es que funciona la interpolación, cómo es que se sacan los datos tabulados, etcétera? Sí, se entendió. Recording stopped. Voy a hacer aquí mismo en la hoja, ¿ya? Aquí mismo en la hoja la voy a hacer. Porque de copiar la tabla me va a ser eterno, ¿ya? Copien ese ejercicio mientras yo borro la pizarra, ¿ya?
Recording in progress. Vamos a resolver el siguiente ejercicio que dice, utilizando el factor de compresibilidad, ustedes saben que el factor de compresibilidad es Z. Utilizando Z, que no conozco, calcule la masa real del oxígeno, calcule la masa, ¿no? Calculemos la masa del oxígeno en un volumen de 10 litros, nos dan el volumen, 10 litros, si la presión del gas es 100 atmósferas. La presión es igual a 100 atmósferas. Y la temperatura es de 200 grados Kelvin. La temperatura, 200 Kelvin. Vean ustedes que ya no nos dan en las unidades, ¿no? El peso atómico del oxígeno es 16 gramos sobre mol, ¿ya? Pero ustedes saben que el oxígeno está en su forma diatómica. Por lo tanto, ¿cuánto es el peso atómico verdadero del oxígeno en este ejercicio? 32, ¿no? Porque el oxígeno va con su índice 2, por lo tanto sería 16 por 2, 32 gramos sobre mol del oxígeno, ¿ya? La temperatura crítica es de 154,4. Temperatura crítica, 154,4 grados Kelvin. Y la presión crítica es de 49,7 atmósferas. ¿Ya? Ahora, con todos estos datos, encontremos cuánto es la masa. ¿Ya? Utilizamos la fórmula. Presión por volumen es igual a Z por N RT. Presión por volumen es igual a Z por la masa, Z por la masa sobre el peso molecular, por R por T. La masa va a ser igual a la presión por el volumen por el peso molecular sobre R por T por Z. Reemplacemos el dato. La masa va a ser igual a la presión de 100 atmósferas por el volumen de 10 litros, por el peso molecular de 32 gramos sobre mol. Todo esto dividido entre la constante R, 0,082 atmósferas por litro sobre grados Kelvin mol por la temperatura, 200 grados Kelvin, multiplicado por el factor Z que no conozco, que lo vamos a encontrar. Para encontrar ese factor Z necesitamos encontrar la presión crítica y la temperatura crítica. La presión crítica es igual a la presión sobre la presión reducida, ¿no? Y la temperatura crítica es igual a la temperatura sobre la temperatura reducida, ¿no? Reemplazamos datos, la presión sería 100 atmósferas. Sería entonces 100 atmósferas dividido entre 49,7 atmósferas. ¿Cuánto sale la presión crítica? 2,0. ¿No? ¿Cuánto? 2,01. 2,01. Y la temperatura crítica sería igual a 200 grados Kelvin sobre 154 grados Kelvin. ¿Cuánto sería la temperatura crítica? 200 dividido entre 154. 1,3. 1,3. ¿No? Entonces, con estos datos yo me voy a ir a mi tablita. Entonces nos vamos a nuestra tablita. ¿Ya? Y aquí nos dice que la presión y la temperatura reducida, ¿no? La presión reducida es de 2,01 y la temperatura reducida es de 1,3.
Aquí seguro le sale 1.3 cabalito o es 1.324, qué sé yo. Salió 1.298 salía. Ya 1,3 está bien. La presión 2.01 cabalito o era 2.014, 015. Ya lo vamos a tomar como si fuera así. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Entrar por la temperatura. La temperatura de 1.3 está acá. Por lo tanto, el dato que yo quiero encontrar está sobre esta línea que está aquí. ¿Ya? Lo segundo es ver la presión. La presión es de 2.01. Entonces aquí está la presión. Por lo tanto, si ustedes quieren pueden interpolar, ¿no? Aquí pueden decir, por ejemplo, la presión reducida es de 2.01. Entonces, interpolemos, ¿no? Si ustedes quieren, o lo pueden tomar directo, ¿no? Depende de ustedes. ¿Qué quieren hacer? ¿Interpolamos por deporte o tomamos directo? Tomamos directo. Ya, lo vamos a tomar directo de acá. ¿No? Sería entonces 0.716. Por lo tanto, Z va a ser igual a 0.716. Yo voy a interpolar rápido para ver cuánto sale. Ustedes me salieron muy flojos. Menú 3, 2. En X le vamos a poner 2 y 4. En 2 va a ser 0.716. En el otro va a ser 0.687. Accept Shift Start 5 en Y. Y el dato que quiero es de 2.01. Ahí la va a actualizar. Menú 3, 2 en X le voy a poner 2, 4. En 2 es 0.716 y en 4 es 0.687. Accept Shift Start 5. El dato está en Y es de 2.01. ¿No? Vean ustedes cuánto me sale la interpolación. 0,71. 0.716. ¿No? ¿Y cuánto me salió acá? 0.716. No es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Entonces, Z, nos vamos a volver acá. Y Z, y vamos a poner, ¿no? Z va a ser igual a 0.716. Z es adimensional, por si acaso. Entonces, la masa, aquí atmósfera se va con atmósfera, litro con litro, Kelvin se va con Kelvin, mol con mol, y esto es adimensional, ¿no? Por lo tanto, ¿cuánto sale la masa? 2.725,16. Transfórmela a kilogramos. ¿Cuánto es? 2,72. 72 kilogramos. En el examen, si es que no le da en kilogramos o en gramos, ustedes lo sacan de las dos formas. O si está el ingeniero y le pregunta, ingeniero, disculpe, ¿en qué datos tengo que sacarlo? ¿En gramos o en kilogramos? ¿No? ¿Todas hasta aquí? No. Les queda claro cómo interpolar, ¿no? Porque esta interpolación a ustedes les va a servir a los que no sean de ambiental, los que son del grupo M, NT, esto les va a servir a ustedes en termodinámica, si es que no la están llevando aún la materia, ¿no? Entonces es fundamental que ustedes sepan la interpolación. Luego de la interpolación hay otro que es la extrapolación, ¿no? Pero eso no. Recording stopped. ¿Todas hasta aquí, chicos?
Ninguno. ¿Quieren hacer otro más? Ya se están cansando ya. Otra. Ya, este ejercicio es lo mismo, pero este es un caso especial. Ya, se lo voy a explicar rápido, ya que están cansados y no quieren hacer ejercicio conmigo. A ver, este ejercicio es al revés. Dice, mediante el factor de compresibilidad, calcule la presión en el cilindro de 360 litros que contiene tanto y tanto. Esta vez me pide calcular hasta el amanecer. Ya vamos a hacer este ejercicio ya. Este ejercicio yo les apuesto lo que quieran a que le va a entrar en el examen, porque este ejercicio está en el video del ingeniero y muchos no le entienden a este ejercicio, ¿ya? Entonces, lo vamos a hacer, ¿ya? Cópienlo, chicos, saquen de captura, vean si lo copian, ¿no? Para que se aprendan el procedimiento. Voy a borrar la pizarra ya. Compresibilidad, calcular la presión, ¿no? Vean ustedes que anteriormente en los ejercicios nos daban para calcular la masa, ¿no? Y nos daban la presión, y con esa presión y la presión reducida sacábamos la presión y temperatura crítica, ¿no? En este caso me pide encontrar la presión, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué datos nos dan? Mediante el factor de compresibilidad que no nos dan, que tenemos que encontrar mediante el factor Z, ¿no? Calcular la presión de un cilindro, calcule la presión, ¿no? De 360 litros, entonces nos dan el volumen. El volumen es igual a 360 litros, ¿ya? Y nos dan la masa, que contiene 70 kilogramos de dióxido a 62 grados centígrados. Por lo tanto, nos da la masa, que viene a ser 70 kilogramos, ¿no? Y nos dan la temperatura, que es de 62 grados centígrados. Nos da el peso atómico del compuesto, ¿no? ¿Cuánto es el peso atómico del dióxido? El peso molecular del CO2. 30. ¿Cuánto? 44. 44. 44 gramos sobre mol. ¿Ya? Nos dan entonces las condiciones críticas, nos dan la temperatura crítica, que es de 304,2 grados Kelvin, y nos dan la presión crítica, que es de 72,9 atmósferas. ¿Ya? Nos dan todos esos datos. Por lo tanto, tenemos que encontrar la presión en un inicio, ¿ya? Primeramente, veamos unidades. La constante R nos lo da el ingeniero, que es de 0,082, ¿no? Por lo tanto, ya vamos a poner R va a ser igual a 0,082 atmósferas por litro sobre grados Kelvin mol. ¿Ya? ¿Qué datos tenemos que transformar? Primeramente tenemos que transformar la temperatura. ¿Cuánto sería esto en grados Kelvin? $335. 135. 335
Seguramente, ¿quién me puede adivinar qué más tenemos que transformar? La masa. Aquí la masa está en kilogramos, tenemos que llevarla a gramos. ¿Cuánto sería? 0,7. ¿no? A ver. 0,07. Tiene 1000 gramos. Entonces sería 70 con 3 ceros más. Sería 70.000 gramos. ¿Lo ven? 70.000 gramos. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que hacemos en este caso? ¿No? Vemos la fórmula que nosotros o podemos sacar la presión en función de Z. Entonces, de esta fórmula, presión por volumen es igual a Z nRT. Despejamos presión. La presión va a ser igual a Z por N por R por la temperatura dividido entre el volumen. ¿No? Dividido entre el volumen. Ahora de aquí, los números de moles, ¿a qué van a ser igual? Los números de moles van a ser igual a la masa sobre el peso molecular. Por lo tanto, aquí sería masa sobre el peso molecular. ¿No? Sería entonces el peso molecular por el volumen. ¿No? Esta es la fórmula, ¿ya? De aquí ponemos las unidades. La presión no sabemos. La constante Z tampoco. La masa es de 70.000 por 70.000 gramos por 0, la constante R, 0,082 atmósferas por litro sobre grados Kelvin mol por la temperatura de 335 grados Kelvin. Todo esto dividido entre el peso molecular, que viene a ser 44 gramos sobre mol. Todo esto multiplicado por el volumen, 360 litros. ¿Se acuerdan del anterior ejercicio de los tanques donde sacábamos el volumen, perdón, los números de moles en función del volumen? Aquí vamos a sacar la presión en función de Z, ¿ya? En este caso, ¿cuánto sería esto? 70.000 por 0.082 por 335 dividido entre 44 por 360. Aquí, gramo con gramo se van, mol con mol se van, Kelvin con Kelvin se van, litro con litro se van y nos quedaría presión en atmósfera. ¿Cuánto es eso? $121,4. Atmósfera, ¿no? 121,4 Z atmósfera. ¿Ya? Hasta ahí todo bien, ¿no? Sí. Por lo tanto, nosotros sabíamos que la presión reducida era igual a la presión sobre la presión crítica, ¿no? Y la temperatura reducida era igual a la temperatura sobre la temperatura crítica. ¿Ya? De aquí vamos a despejar presión. La presión va a ser igual a la presión reducida por la presión crítica. Vamos a reemplazar datos, ¿ya? La presión de aquí vale 121,4 por Z por la presión reducida, ¿no? La presión reducida, no la sé, pero sí la crítica. La crítica, presión reducida por la presión crítica que es de 72.9 atmósfera con atmósfera se van. ¿No? De aquí voy a despejar Z. Z va a ser igual a la presión reducida por estos 100,4 dividen a estos 72,9. ¿Cuánto sale? 72.9 dividido entre 121.4. 0,6.
¿no? 0,600, ¿ya? Entonces aquí le vamos a poner 0,6. ¿Ya? Entonces, con este dato, esto de aquí me va a permitir sacar lo que ustedes llaman en estadística una moda, ¿no? Que creo que era el dato que más se repetía, ¿ya? Por lo tanto, nos vamos a ir a nuestra tabla, pero antes tenemos que encontrar a la temperatura reducida, ¿ya? Entonces, voy a borrar esto de aquí arriba, ¿ya? Entonces, la presión reducida, perdón, la temperatura reducida va a ser igual a la temperatura sobre la temperatura crítica. Va a ser igual a la temperatura que viene a ser 335 grados Kelvin sobre la temperatura crítica, 304,2. ¿Cuánto sale esto? 1. 335 dividido 304.2. 1.1, ¿no? 1.1. Ya. Entonces, con estos datos nos vamos a ir a nuestra tablita. ¿Ya? Que nos da aquí. Entonces, la temperatura ya está en 1.1. ¿Ya? La temperatura ya está en 1.1. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es que, como nosotros ya tenemos la presión reducida aquí, esperen, lo voy a copiar en la pizarra ya para que me entiendan mejor. Esperen un ratito. Recording stopped. Por las presiones que ustedes encuentran acá, sería entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 presiones, ¿no? Por lo tanto, sería de esta manera. Ponen 6 veces, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este 0,6 lo sacamos aquí de la ecuación. Ahora, en esta parte que están acá, ustedes van a poner su presión reducida. Esta presión que está aquí arriba, 0,9, 1, 1.05, 1.10, 1.20, etc. ¿Ya? Entonces, yo voy a hacer eso. Entonces, la primera presión aquí es de 0,9. Aquí es de 1. Aquí es de 1,05. Aquí es de 1,10. Aquí es de 1,20 y aquí es de 1,40. ¿Ya? Lo siguiente que van a hacer es multiplicar este por este y sacar todos unos régimen de datos. ¿Ya? El primero sería 0.6 por 0.9, me sale 0,54. 0,54. El otro por 1 me sale 0,6. Y el otro sería 0,6 por 1,05, me sale 0,63. Por 1.10, me sale 0,6. por 1.20, 0,72. Por 1.40, 0.84. ya. ¿Hasta ahí todo bien? No hay ninguno que se está perdiendo en cómo hacerlo. Nuevamente, ustedes ponen, se ven la presión en la que ustedes tienen, ¿no? En la tabla. En este caso eran 6 presiones. Copian 0.6 6 veces. Luego copian cada una de las presiones reducidas que están en la tablita de aquí arriba. ¿Ya? Es decir, en simples palabras, se copian esto de acá. 1.4, este de aquí, ¿no? 0,9, 1, 1.05, 1.10, ¿ya? Se copian todos esos datos y multiplican uno por uno. Lo siguiente que van a hacer acá es, a ver, pueden sumarlo todo esto, ¿no? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Sumen, ¿cuánto sale todo esto?
0,54 más 0,6 más 0,63 más 0,66 más 0,72 más 0,84. Me sale 3,99. Lo van a dividir entre cuántos de estos son. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dividido entre 6. Para sacar un promedio de cuánto es que van a dar cada uno. Sale entonces 0,665. ¿A todos les sale eso? Sí. Una vez, ¿por qué hemos hecho esto? Significa que los datos que yo voy a encontrar van a estar cercanos al valor de 6, si se dan cuenta, ¿no? Porque aquí el 6 es el que más se repite. Aquí se repite 3 veces, aquí se repite el 5 una vez, aquí el 7, aquí el 8. Entonces yo puedo deducir por mis propias palabras que si yo encuentro la presión, me va a salir entre estos valores, no me va a salir entre este rango, ¿ya? Por lo tanto, sumo esos valores y me da 0,665. Entonces yo me voy a mi tablita y busco dónde está este valor de 0,665, ¿ya? ¿Dónde está este valor? ¿A qué presión es 1,665? 1,1. Aquí es 1,655. Tendría yo que interpolar, ¿no? Para encontrar ese valor. O directamente lo puedo tomar como 1,6, ¿no? Perdón, como 0,6. ¿Ya? Vamos a tomar este valor de 1,10. Entonces, yo voy a suponer que la presión reducida va a estar en ese valor. Entonces, aquí vamos a poner, ¿ya? Z va a ser igual a la presión que estaba esto, que era 1,10 por 0,6. ¿Cuánto es esto? 1. 1,7, ¿no? ¿Cuánto le sale a ustedes? Ah, no, perdón. 0,66. 0,66. 0,66. 0,66. ¿Ya? Por lo tanto, yo voy a suponer que si yo saco con este valor, me va a salir un valor aproximado 0,66. Si yo saco con este valor, me va a salir un valor aproximado 0,66. Eso es lo que nosotros hemos hecho aquí. Por lo tanto, ¿cuánto va a valer Z? 0,66. ¿Comprendieron esta parte, lo que dice aquí, jóvenes? ¿O se perdieron? Si se perdieron, díganme, por favor. ¿Qué cosa? Yo sí me perdí. Ya, mira. ¿Qué es lo que vas a hacer? De tu fórmula ZNRT vas a encontrar la presión con Z. Lo vas a reemplazar como yo lo hice y te va a salir Z es igual a la presión reducida por 0,6. Como nosotros no sabemos cuál es este dato no sabemos porque está en tabla, nosotros nos venimos... ¿Cómo que no está grabando? Nosotros nos venimos, recién estoy grabando por si acaso, nosotros nos venimos a nuestra tablita. La temperatura reducción, nosotros nos salió 1,10, entonces es en esta línea. Ahora nosotros tenemos que ver cuál presión es la que nosotros tomamos. ¿Qué es lo que hacemos? Como la fórmula que nosotros tenemos aquí es presión reducida por 0,6, yo voy a tantear qué presión es la que va a ir acá. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cómo es que hago ese tanteo? Yo de aquí, de todos estos que están acá, yo voy a suponer que el dato que yo voy a obtener está entre este rango de aquí. ¿Desde cuánto es el rango? Desde 0,7 hasta 0,5. Entonces, el rango está entre 7, 6 y 5. Entre 0,7, 0,6 y 0,5. Para tener mayor proximidad, yo voy a tomar estas presiones que están aquí arriba y lo voy a multiplicar en esta fórmula. Por lo tanto, yo digo
0.6, ¿cuántas presiones son? Eran 1, 2, 3, eran 6 presiones, ¿no? 0.6 lo voy a multiplicar por cada una de las presiones que yo tenía ahí. Y estos datos que ven que me salen acá, no es 0,54, 0,6, 0, tanto, estos datos que me salen acá tienen que ser cercanos entre sí, ¿ya? De aquí voy a sacar yo el valor de la media o de la moda, ¿no? Que era cuando sumabas todos tus valores y los dividías entre el número de los mismos. Sumamos todo esto y lo dividimos entre los valores. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores. Entonces, el total dividido entre 6 nos da un dato mediano, un dato aproximado. Entonces, yo me tengo que ir a tabla y tengo que buscar cuál es la presión reducida a este dato de aquí, a 0.665. Entonces, me voy yo a mi tablita y aquí abajo busco dónde está 0.665, ¿no? Ese 0.665 está entre medio de estos dos datos, ¿no? Entre 0.678 y 0.655. Entonces yo podría interpolar, ¿ya? Podría yo interpolar aquí, o directamente nosotros hemos tomado como si fuera esta presión de 1.10. ¿Hasta ahí me van comprendiendo? Sí. ¿Seguro? Sí. Porque el valor más cercano. Sí, el valor más cercano, que sería 0.655. Por lo tanto, a este dato cercano yo sé que la presión me va a salir más o menos entre 1.10, ¿ya? Entonces me vengo yo aquí a mi tablita, aquí a mi dato, y digo, la presión aproximada, porque todos los datos van a ser iguales, va a ser de 1.10. Este dato de 1.10 no varía. Si ustedes se dan cuenta, aquí no va a variar. Por lo tanto, multiplico aquí mi fórmula y me sale 0,66, que este es el valor de Z. Ahora, este valor de Z yo lo voy a multiplicar acá. La presión va a ser igual a 121,4 por Z, que sale 0,66. Por lo tanto, la presión, ¿cuánto va a ser? 72,84. 0.66 por 121,4. 80.12. ¿No? La presión va a ser igual a 80,12 atmósferas. ¿Qué me quiere decir? Que con esta presión yo voy a tener datos aproximados de acá. ¿Ya? Con esta presión yo voy a tener datos que están aproximados ahí. Esta presión de aquí es deducida por si acaso, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto? Chicos. Todo le está quedando claro, ¿no? Porque o sea, yo no tengo problema en volvérselo a explicar el ejercicio. Lo que a mí me interesa es que ustedes aprendan por qué y no se queden, no se vayan a dormir con esas dudas, ¿no? Así es el procedimiento para hacer este ejercicio, ¿ya? Recording stopped. Bueno, chicos, eso fue todo. Ya yo les he practicado todos los ejercicios que el ingeniero les dio en su video, todos los modelos de examen que fueron sacados del libro, ¿no? ¿Tienen duda sobre algún otro ejercicio? Chicos, ¿o todo le va de maravilla? ¿Lo de ambiental tienen alguna duda? Hasta los topes tiene una capacidad de 2 litros y el pistón genera una presión de 1 kilogramo. Mediante un agitador se mueve el contenido y después de cierto tiempo se han suministrado 1.6 kilocalorías
trabajo mecánico. Determinen la presión final y el cambio de temperatura y grafique el proceso de un diagrama de presión. Considere que todo es un proceso cuasi equilibrio. Y nos dan su gráfica que es así, ¿no? Y esto está conectado hacia un tanque. Entonces, esto que nosotros que hemos puesto son los datos del tanque al inicio. Ya. De aquí a acá hay 2 litros. Y este pistón de acá, este pistón ejerce una presión de 1.1 kilogramos fuerza sobre centímetro al cuadrado. Entonces aquí se le suministra trabajo de 1,46 kilocalorías. Determina la presión final y el cambio de temperatura y grafica un proceso de presión versus nube. Considera que todo el proceso... Esto aquí son modelos de examen del ingeniero Antelo, ¿no? Ya. Entonces, supongo que aquí dice que los topes se elevan. No solamente que en el ejercicio no hace énfasis. ¿No? Entonces de aquí va a pasar esto a un estado 2, donde los topes van a subir. Pero en todo proceso cuasi equilibrio, a ver, el trabajo es igual a presión. ¿Cómo lo toma el ingeniero? ¿Como menos presión o como más presión? Chicos, pasa que la verdad varios ingenieros con los que he estado tienen diferentes cálculos para ya sea la presión, qué sé yo. Por ejemplo, el ingeniero Colán se lo toma como que el trabajo es menos presión por diferencial de volumen. Sin embargo, otros docentes lo toman como que el trabajo es directamente presión por diferencial de volumen. Incluso la primera ley no es para sistema cerrado, que es calor menos trabajo, más menos trabajo es igual a la variación de la energía interna. Algunos docentes míos lo toman como que el calor positivo menos el calor negativo más el trabajo positivo menos el trabajo negativo es igual a la variación de volumen. Y mediante estas deducciones nosotros decidíamos cuál es, si el calor es positivo, si entra calor es positivo, si sale es negativo y así. Y así lo hacíamos, ¿no? Por eso es importante preguntar. Este ejercicio lo voy a hacer y después se lo voy a pasar ya. Es que ahorita estoy fuera de práctica y no le entiendo mucho. No le voy a mentir. ¿Ya? Está bien, auxiliar. Entonces,